El tema justamente que vamos a tratar el día de hoy se llama desconcierto o aridez en el camino. Este es un tema que generalmente todos como seres humanos podemos vivenciar en algún momento del trabajo espiritual. Y es bueno que lo conozcamos, aunque posiblemente puede ser que no pasemos por esa etapa, pero en general digamos que muchas de las personas que comienzan a revisar su vida y a hacer procesos de cambio pasan por esta etapa que llama etapa de aridez. Cuando uno pues, escucha la palabra árido, pues siempre se imagina como un desierto. Y en realidad es algo así como parecido, ¿no? Como que yo que comencé o cada ser que empieza a hacer como ese trabajo de procesar su vida de otra manera, empieza a encontrarse con el desconocido, como que ya su vida no tiene sentido como la estaba viviendo antes. Y claro, cuando uno se enfrenta a un desconocido es como estar en un desierto. Y puede ser que le parezca un poquito árido el trabajo que va a realizar. Sin embargo, digamos, es bueno que se conozca que puede pasar. Y nos decían, pues no es que siempre se presente esa situación en la vida de los seres humanos. Pero yo diría que en el fondo, aunque no seamos conscientes, como seres humanos, siempre estamos rodeados de estructuras muy rígidas, estructuras que nos limitan y ya lo hemos dicho quizá en otras ocasiones, no nos dejan como volar, como dar ese paso gigante hacia el cambio. Entonces, generalmente la persona que se interesa en hacer este trabajo se da cuenta de que hasta ese momento de la vida posiblemente estaba buscando la felicidad en lo pasajero o la estaba buscando en el disfrute desenfrenado de identificaciones materiales. O sea, yo soy importante si tengo, si logro, si la gente me aplaude, bueno, si me dan beneficios por lo que hago. Eh, es como, yo diría que uno sin darse cuenta es como si estuviera viviendo una adicción a la vivencia sin sentido. Pareciera así, ¿no? Pero ¿cómo así que adicción a la vivencia sin sentido? En el fondo pienso que es así, porque uno vive enamorado de los placeres mundanos que no le producen ningún beneficio en el sentido tanto personal como en lo colectivo, que muchas veces por darse gustos, en muchas situaciones, darse los placeres indebidos, pues genera dolor a su alrededor. Y claro, y eso lo quiere repetir, y lo quiere repetir, pero ¿por qué lo quiere repetir? Porque es como una especie de adicción a algo que es placentero. A veces las cosas sin sentido son placenteras, porque si no fuera así, pues nadie las quisiera vivir, ¿no? Por ejemplo, el conseguir el dinero por el conseguir el dinero, por llenarse de plata y darse todos los gustos de la vida y por haber, sin importarle quién está a su lado, de alguna manera eso es atrapante. Y bueno, qué chévere que yo tenga mucho y que todo el mundo me diga, eres lo más maravilloso y mis amigos me rodean. Y yo saco la botella de licor y se las ofrezco a todo el mundo y son mis grandes amigos. Y todos me acompañan por eso. Pero en el fondo estoy como adicto a esas cosas. Y pudiéramos nombrar quizás muchas, muchas y muchas cosas. Quien se interesa en un trabajo a nivel espiritual, a un trabajo como el que tratamos de propiciar en estos medios, eh, va cayendo en cuenta de muchas de esas situaciones. Y entonces dice, no, yo ya no quisiera vivir así, de esa manera, pero como es como una adicción, me cuesta mucho trabajo dejarla. Y a pesar de que uno empieza a dar pasos para cambiar ese enfoque de la vida, aparece entonces lo que le llamamos el desconcierto. ¿Qué me pasa? Yo quisiera dar ese salto, pero no puedo. O cuando lo doy, me siento como en un vacío. ¿Qué me está pasando? Entonces aparece la famosa resistencia a dejar ese pasado. Claro, bajo esa medida es posible que aparezcan en el ser muchas situaciones como por ejemplo la angustia, la depresión, la soledad,
el abandono, quién sabe qué tantas cosas. Y eso es una prueba. O sea, esa es la prueba que la vida le pone al ser que está adicto a la vivencia sin sentido. Las quiere dejar, le cuesta mucho trabajo y si se lanza a hacerlo, entonces le está poniendo a prueba a sentir todas estas cosas. Eh, entonces, si eso nos llega a pasar, démonos cuenta que es una situación normal. Por ejemplo, yo me acuerdo de alguna vez, hablemos del caso de una drogadicción, un familiar, un joven, cayó en la situación de la drogadicción. Eh, Todo el mundo le decía, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás destruyendo? Sí, en verdad, iba cada día más y más atrapado en eso, más desconcertado. Mientras él no lo reconocía, no había ningún problema. Claro, porque vivía en la adicción le producía cierto placer esa adicción, por muchas razones, aunque se estaba destruyendo. Paradójico, ¿no? Algún día reconoce que sí, que él está enfermo. Y entonces pide ayuda. Recuerdo que lo llevamos a un sitio aquí en Cali de rehabilitación de drogadictos, no me acuerdo cómo era que llamaba, pues camino, no sé qué. Pero, y él empezó, pero entonces se empezó a enfrentar con todos sus monstruos, sus fantasmas. Decíamos, es una cosa desesperante. No sé qué me pasa, yo quiero dejarlo, pero no puedo. Es una angustia y una cosa. Entonces yo decía, este muchacho está pasando un momento de aridez muy grande en su vida. Y bueno, afortunadamente se sostuvo, se sostuvo, se sostuvo, se sostuvo. Hoy en día está bien, digamos, logró salir de ese estado. Pero no le pasa mucho a los seres. Entonces, en general, cuando uno está atrapado en muchas cosas que le hacen daño y no se da cuenta muchas veces, sigue y sigue, 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 sigue. Por eso hay personas que llegan a la vejez y dicen, ¿yo qué he hecho con mi vida? ¿Ya para qué? Ya no tengo tiempo. Nunca es tarde. Yo pienso, ¿no? Pero sin embargo, siempre se hacen como esa serie de... Eso es lo que nosotros llamamos un estado de desconcierto a nivel humano, digamos. Pero hay otro término que es el de la aridez a nivel espiritual. Algo similar, yo diría que es más o menos a lo que hemos dicho ahora. Cuando empezamos a hacer todo un trabajo a nivel espiritual, o sea, empiezo yo a revisar mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de actuar, mis emociones, mis comportamientos en la casa, con los amigos, con la sociedad, con todo el mundo, aparecen una cantidad de cosas que digo yo, uy, caramba, ¿qué tengo que hacer? Tengo tantas cosas por trabajar. Entonces, como me decía un amigo, me has complicado la vida, pero yo pensaba que era bueno, porque no mataba, no robaba, no decía. Pero ahora que me estoy haciendo todo ese trabajo de revisión, me doy cuenta que tengo muchas cosas por hacer y es complicado. Ah, no te he complicado la vida, estás mejor, pero es una etapa difícil. ¿Por qué me decía que era complicado? Porque estaba en ese proceso de aridez. ¿Sí? Es un desconcierto eh, en donde uno dice, bueno, yo me alejé de las cosas de la vida, ahora ¿quién me va a soportar? Ahora ¿quién me va a sostener en esta tarea nueva? Pero es ahí donde viene algo muy lindo y es que ahí donde uno dice, bueno, no estoy solo. Debemos comenzar a reconocer que en ese estado de aridez profundo no estoy solo, que dentro de mí hay una chispa divina, hay una chispa que me alienta, hay una chispa que me asiste permanentemente. Y a pesar de que yo la tengo que empezar a acercarme a ella, porque no tengo que reconocer el soporte, ¿no? Porque es como si yo me sintiera que estoy alejado de las cosas del mundo, pero no tengo acá con quién contar. Es como si, y aún muchas veces aparentemente decimos, sí creo en Dios, pero es como si dijera en este momento de la etapa de mi vida, yo no veo a Dios por ninguna parte. Claro, seguramente lo está buscando en lo externo, la experiencia externa que quiere dejar. Pero ese es un proceso muy real, que es bueno que lo sepamos, que nos puede acontecer a cada uno de nosotros. Por eso hablamos de que es un estado bastante frecuente
bastante frecuente en los seres que empiezan un trabajo a nivel interior, es un proceso de cambio, un proceso de revisión en el interior. Y posiblemente, aunque uno sabe que la divinidad cree en Dios, todavía no reconoce que esa divinidad la tiene tan cerquita que puede responder a ella. O sea que ella siempre está dispuesta a extendernos la mano. Eso es lo ventajoso. Esa es la realidad. Yo pienso que todos, porque todos traemos como un recuerdo de lo que fuimos. Cuando nacimos éramos parte de una chispa divina. Éramos seres muy sanos, limpios. Bueno, hoy en día podemos estar en unas situaciones muy complejas. Para personas que han llegado a asesinar a otras, en estados lamentables depresivos o problemas de tipo mental, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos en algún momento de la existencia, aunque no lo recordemos, hemos sentido que la cercanía de Dios está presente. Y quienes de pronto lo hemos sostenido en el tiempo, siempre pensamos, bueno, esa cercanía de Dios, ¿cómo la busco? ¿Cómo la encuentro? ¿De qué manera me acerco a ella? Y ojalá que el día que la encuentre o la tenga tan cerquita, o sea, mi gran amiga, mi gran amigo, por no darle un sexo a la parte divina, ojalá esa experiencia sea permanente. Pero contemos que en esos estados difíciles de la vida siempre la divinidad va a estar con nosotros. Tenemos que empezar a hacer todo un acercamiento. Entonces, algunos que son muy decididos, que a pesar de que sienten todos esos cosas de marulla, cosas en la mente y en las experiencias de la vida, siguen buscando respuestas, siguen buscando esa cercanía con Dios y lo comienzan a buscar sobre todo en aquellos momentos donde se pueden recoger, donde pueden estar solos, donde pueden estar en estado de oración o de contemplación de una naturaleza, o de una experiencia hermosa, una flor, no sé, pero de alguna manera es como conectarse con cosas lindas de la vida. Si cada uno de nosotros no logra conectarse con eso, es como si diera un paso atrás. Es la parte peligrosa, donde yo ya empecé, pero hombre, no veo esa cercanía o no la encuentro, entonces regreso allá donde había un soporte, sí, sensible, yo diría, ¿no? Las emociones y todas estas cosas me manejaban, los placeres. Entonces, no le huyamos al estado de Arias, que es posible que se manifiestan de muchas maneras, estados depresivos, yo no tengo estímulos, nada me mueve, yo no sé qué pasa con mi vida, hay un desgano, por cualquier cosa estoy sufriendo, bueno, cantidad de cosas, cantidad de cosas. Entonces lo hermoso es sostenerse. Entonces es lo que vamos a hablar un poquito en esta charla. Entonces, hablemos un poquito del tema que es un poco de la aridez en el proceso de desarrollo espiritual. O sea, yo creo que todos estamos aquí haciendo trabajos, todos, sin duda que no lo hemos empezado, puede ser énfasis muy poquito, pero ya, algo nos está moviendo. Y eso es trabajo espiritual porque nos está moviendo algo para revisar dentro de cada uno de nosotros. Entonces, en el campo espiritual se habla fundamentalmente como de dos formas diferentes de aridez que se puede presentar. Hay una que es la primera, bastante frecuente, es la aridez sensible. ¿Qué es la aridez sensible? Lo que decíamos ahora, yo empiezo a alejarme de las experiencias de la vida, me estoy acercando a una experiencia nueva, a un campo desconocido, a un descubrirme a mí mismo. Trato de acercarme a esa figura de lo divino que todavía no sé, ni encuentro, ni palpo. Y a pesar de que le pido ayuda, de que le pido luz para encontrar respuestas, que le pido visión para darme cuenta cómo manejo las dificultades propias de esta experiencia de vida, no encuentro. Entonces, no encuentro las respuestas. Es como si
quisiera que algo sensible se moviera dentro de mí y que se me manifestara. Bueno, si me apareciera alguien y me dijera, "Vea, las cosas son así, 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 así", y fuera algo mágico, pues maravilloso. Entonces uno diría, "Ah, la encontré". Pero eso es algo sensible. Y resulta que es algo sensible y es emocional porque mueve de pronto una fuerza de alegría o quién sabe qué cosa. Pero esos estados sensibles desaparecen. Entonces, cuando yo me enamoro de un estado sensible, desafortunadamente ese estado sensible en algún momento se va. Y el día que se vaya, entonces ahí sí que quedé, como en el gran vacío. Entonces, a pesar de que muchas veces hacemos ese tipo de ayudas, le pedimos a la divinidad, dame luz, no puedo manejar este pensamiento adverso que se me aparece todos los días, esta parte emocional que me lleva a hacer daño en tales situaciones, etcétera. No encuentro, no sé qué me pasa, y a pesar de que oro, a pesar de que medito, no sé qué me pasa. Creo que lo que estoy buscando ahí, gratificaciones emocionales. Eso son gratificaciones sensibles. Como no las veo, me entro en el estado de aridez que se llama el estado de aridez sensible, donde no aparece esa gratificación. Entonces, por eso ese estado o momento de la existencia, en donde uno está tratando de descubrir cosas nuevas, se convierte en una experiencia dolorosa, ¿sí? Que a pesar de todo, pues el que se sostiene busca salida, sigue buscando salida. Y se sostiene y se sostiene y se sostiene a pesar de todo. Y eso es bien interesante. Porque a pesar de que todo eso está pasando, él no echa, dice, no tira la toalla. Él dice, no, yo no sigo, no. Él continúa. O esa persona continúa. Entonces, por ese estado de permanencia, de paciencia, esa ayuda silenciosa la va teniendo, aunque no se dé cuenta. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una oración, entonces pedimos interiormente, dame la luz en este momento para descubrir qué tengo que hacer. Posiblemente no me aparezca lo parte sensible, pero a pesar de todo eso, porque no veo salidas, que es aridez, la divinidad me está demostrando la forma. Todavía no la veo. Nosotros tenemos un ejercicio muy lindo acá, que siempre lo manejamos y es muy importante, no es lo único, lógicamente, es la meditación discursiva. Esa meditación discursiva, de alguna manera, uno trata de acercarse a Dios, a lo divino que tiene en su corazón, o como lo quiere usted llamar, vacío, luz, pero trata de acercarse allí y tener esa relación más cercana. En ese momento que usted le plantea eso, aparece un momento de espera, de silencio, como quedarme en una expectativa para luego descubrir que aparece una respuesta. Entonces, esa respuesta es lo que la divinidad quiere que yo haga. Es normal. Son aspectos normales de la vida, pero uno que como las quiere poner en aspecto sensible, emocional, mágico, no se da cuenta. Por ejemplo, yo le digo en la meditación, eh, tengo hace rato una discusión muy seria con una persona, ya tengo cierto fastidio, ya no me la aguanto, ya no sé qué, pero yo me doy cuenta por qué le estoy planteando eso, porque yo no quiero salir de esa manera. Entonces te digo, dame la luz para descubrir de qué es lo que tengo que hacer. Posiblemente en la respuesta que me aparezca me diga, cálmate, ten paciencia, piensa 10 veces antes de responder, cuenta hasta 10 o 20 o 30, y antes de que respondas, ahí me está dando una luz. Pero en general yo pienso que no, eso no es real, eso yo me lo estoy inventando. No, es a través de mis palabras que ahora habla desde mi corazón la divinidad. No me la estoy inventando. Eso es lo que yo tengo que hacer. Pónganlo en práctica. Entonces, si muchas de esas cosas de la vida yo las voy poniendo en práctica, porque la conciencia también me está diciendo poco a poco lo que tengo que hacer, y comienzo a trabajar de esa manera amorosa, dando lo mejor de mí sin esperar resultados sensibles, entonces ya empiezo a manejar la parte
de la aridez emocional o de la aridez sensible. Ya no empiezo a esperar, entonces yo me doy porque sé que me tengo que dar. Yo trato de acrecentar el amor hacia todo lo que me rodea porque sé que es lo más grande que puedo hacer con mi vida. Entonces me va apareciendo otra etapa que, aunque se llama aridez espiritual, porque ya no es aridez sensible, es una etapa interesantísima. Vamos a ver ahorita, aparece la aridez espiritual. El alma se da, no espera resultados, no espera recompensas sensibles, no espera que se me aparezca quién sabe quién, un ángel al frente o alguna cosa parecida para darme cuenta que algo está pasando con mi vida. Entonces, se considera que esa etapa es una etapa que quien la vive y la experimenta y la pasa, es una etapa muy positiva. Positivo por lo que estamos diciendo, porque a pesar de todo lo que nos pueda estar pasando, el alma siempre pone lo mejor de sí. Que esta persona le estoy cogiendo fastidio y toda esta serie de cosas, de pronto me surgió la idea o me habló algo, ¿cierto? Me puso en mi mente una expresión, salúdelo, dele un, no sé, si me encuentra, dele lo mejor de usted y resulta que esta persona me responde. No me interesa, no espero que esa persona me responda. Sin embargo, continúo saludándola, continúo dándole lo mejor de mí. Y ya, por lo menos en mi corazón no hay ninguna afectación. Que la otra no respondió, pero yo siempre le voy a dar lo mejor. O de pronto un buen día me saluda amablemente, me da mano, etcétera, 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 y se acabó el conflicto. Eso es dar sin esperar. Eso es estado producto de un recogimiento interior, porque ya empiezo a plasmar en mi vida algo que nunca había hecho. Es que yo me doy independientemente de. En el estado viejo, donde vivía plaga, plagado de placeres o de cosas sin sentido, ¿qué hacía? Siempre daba algo, pero siempre esperaba resultados. Entonces, si yo le daba, hacía una obra de bien por algo, entonces, ¿a dónde está la recompensa? ¿Qué me dan? ¿El beneficio en dónde está? Eso es normal, los seres humanos se nos habituó o se nos enseñó mucho a trabajar con esos aspectos de la vida. Cuando usted haga algo por alguien, siempre, si le da la mano y le agradece, perfecto. Si no, no. ¿Quién quiere abrir este hueco aquí? ¿Qué me dan? No es por beneficio del colectivo. No, estoy cansado. Pero usted dígale por cada palabra que va a hacer, le doy 1.000 pesos. Faltan manos. Así es. Por eso es un patrón de conducta de nosotros que tenemos que romper. Entonces empezamos a hacer las cosas en ese estado de aridez espiritual. Hacemos lo que hacemos, lo hacemos por amor al colectivo, porque la humanidad necesita mucho. Yo también necesito vencer mis cosas. Lo hago con un lema que nosotros eh, profundizamos mucho en él, que es trabajar por trabajar. ¿Sí? Trabajar por trabajar, que es más o menos lo mismo. Y nos lleva siempre a un recogimiento interior, que es un recogimiento muy hermoso porque nos lleva a trabajar siempre en un patrón de no esperar recompensas de la vida. Pero de todos modos sigue siendo desconcertante, porque apenas estoy dando esos primeros pasitos, me cuesta desprenderme de lo viejo. Entonces hay ratos que digo, ¿y yo para qué hago esto? No, así, no, no le veo salida. Entonces, a pesar de que estoy trabajando por trabajar o haciéndolo sin esperar, siempre en el fondo hay algo que me lanza, me da la mano, que me da el abracito aquí. Entonces, eh, ¿qué nos mueve ahí? La fe. Ahí sí ya aparece la fe puesta en mi interior. Ese es el que me va a dar la mano. Esa fuerza divina es la que me va a dar. Pero
no se llega allí tan fácilmente. O sea, una vez que diga, ya empecé el camino espiritual y en poco tiempo ya estoy por encima de todo, ¿no? Es un trabajo permanente de paciencia, de perseverancia, sobre todo de fe. Pero aunque uno no espera resultados, se va dando cuenta de que sí los hay, ¿sí? Porque es una ley. La ley es el que da, recibe. Son leyes que desconocemos o a veces están, pero ni siquiera pensamos que puedan existir. Pero el que da, recibe. Entonces, olvidándome de mí, al fondo, la ley es la ley. Todos vienen por acá. Por eso Cristo decía, fíjate lo que está Cristo. Cristo es uno de los primeros exponentes, y ha ido mucho, por supuesto, pero el principal exponente de esta raza aria es el Cristo, pienso yo, pienso. Cuando dijo, preocupados por las cosas del cielo, y lo demás viene solito, lo demás se os dará por añadido. Y es cierto. O sea, cuando uno se da, la ley es la ley, lo demás se va dando solito, se va dando solito, se va dando solito. Nos cuesta mucho trabajo reconocer eso, por supuesto, no es tan fácil. Entonces, es un alma que podríamos decir que ha confiado en lo divino, que se ha ido acercando a la divinidad en su corazón, que ya ahora muy silenciosamente se recoge profundamente, que se va haciendo más amiga de ella, que realmente empieza a reconocer. No era la teoría de que yo creo en Dios, no, se va acercando a esa realidad. Esa persona, esa alma se va acercando a la realidad. Entonces, quien se va acercando a esa realidad y se hace más cercano a la esencia, que la esencia es amor, como resultado, la práctica de su vida es amor. Entonces, por eso los actos de amor empiezan a acrecentarse también. Y por eso no abandona los ejercicios. Es una etapa, como les decía ahora al rato, compleja. Todo lo que es aridez, a pesar de que esta etapa pues, puede ser positiva porque lo lanza, lo catapulta uno muy lejos, puede ser muy peligrosa porque uno puede decir chao. Y eso lo hemos visto aquí en muchas personas. Ah, pero es que eso que allá en sí, no, yo no sé. Entonces decimos siempre, estos son aspectos que enseñamos para la vida misma, practíquelos, porque si usted no lo practica, el conocimiento es el conocimiento muy hermoso, pero si usted no los vive, ¿usted cómo se va a encontrar? ¿Cómo va a encontrar sus propias respuestas? Tiene que vivir, tiene que vivir. Y la única manera de no abandonar lo que va a hacer es eso. Pero entonces yo no, yo aquí me está dando una teoría espectacular de tal cosa, me lleno, voy a otro lado, y acá me lleno, y acá me lleno, y acá me lleno, y en todas partes me dan cosas. Pero en las vivencias, cero. Entonces, aunque mi intención es querer dar el paso hacia el cambio, no, no parece. Entonces, por eso es algo muy hermoso que aparece. Miren lo que va a aparecer. Una etapa interesante. En la normalidad de la vida, ¿qué es lo que hace uno? Cuando uno piensa, siente y actúa. Y mueve lo emocional, por supuesto. Generalmente uno empieza desde acá. Y entonces, ¿qué es lo que primero nos aparece aquí? Lo habitual. El deseo, el placer, las sensaciones, los gustos, muchas cosas. Aparecen cosas lindas también, no vamos a decir que no. Pero en muchas ocasiones lo manejamos desde acá. Entonces, si yo tengo un pensamiento adverso, ¿qué me produce? Un sentimiento de igual manera. Me lleno de odio, de rencor, de rechazo, de separatividad. Y entonces mi actuar, ¿qué va a ser al final? Un grito, una palabra fuerte, quién sabe qué cosa. Resulta que por ahí no funciona la cosa. Entonces lo que vamos es cambiando la modalidad de trabajo. Como Dios es amor y está en mi corazón, qué lindo que yo pueda empezar más por el sentimiento.
¿Qué es lo que yo deseo en este momento? Dar un sentimiento de rechazo, de odio, de separatividad, de mal pensamiento. No. Lo que yo quiero en este momento es dar un sentimiento amoroso. De sonrisa, de buenos tratos, de respeto, de alegría, de etcétera, etcétera. Entonces, lo saqué primero desde el corazón. Amoroso. Cuando yo saco algo amoroso, entonces ahora sí voy a actuar, pero antes de actuar tengo que llevarlo acá. Entonces lo voy a llevar a la mente. Cuando llevo a la mente, ¿qué le llevo? Pensamientos de amor. Y por supuesto, ¿qué es lo que se produce al final? Una acción amorosa. Y por supuesto, mi parte emocional también aprendo a manejarla, porque ya no es una parte emocional que anda a la deriva, sino que ya tiene control. Esa es una etapa hermosa. Entonces entramos como en una conexión con el mundo de una manera tan participativa, en donde ya los deseos han quedado allá anclados en el pasado posiblemente. No prima el instinto, el primer instinto, es quiero hacer el daño, no. Prima el amor, lo que sale del sentimiento del corazón. Y allí es donde comenzamos a experimentar lo que nosotros conocemos como la verdadera libertad, que es la libertad interior. La verdadera libertad es interior. Y aparece otro campo hermosísimo, que por esa fe que yo tengo en lo divino, voy teniendo estados de felicidad más permanentes. Fíjense que la palabra felicidad aparece, está escrita, las dos primeras palabras son F-E-F. Yo tengo fe en lo divino, se me aumentan los estados de felicidad. Cuando empiezo a trabajar de esa manera, entonces yo me hago acreedor a algo bien interesante. Y es que algo que está en mí existe, es la intuición. Me voy conectando con la intuición. Que la intuición es un campo de sabiduría. Yo intuyo lo que debo hacer, cómo lo debo hacer, porque me mueve el amor profundo hacia el colectivo. Me mueve el amor profundo hacia mí mismo. O sea, es una cadena de cosas. Lo uno no se desliga de la otra, ¿no? Están unidos permanentemente. Los cambios que hago a mí por amor, los quiero reflejar por amor en el medio. ¿Y cómo lo hago así? Pues porque me vuelvo más sabio. Y no porque sea un erudito, una persona que me las sé todas, que no, absolutamente. Sino que la divinidad me dice, esto es así. Y entonces yo lo tomo, sabiduría. Me uno con el amor y el amor es sabiduría. Bueno, entonces es una etapa muy interesante, la aridez. También tengamos en cuenta otra cosa bien interesante y es que, como hablábamos al comienzo, nosotros tenemos un ejercicio que habituamos mucho, que lo recomendamos especialmente, y creo que todas las escuelas de nivel espiritual lo hacen, es la meditación como ejercicio fundamental en el proceso de conocimiento. No es lo único, no quiere decir que yo vamos a agarrar a meditar y nada más, no. Es un ejercicio que hay que hacerlo porque me va a dar muchos elementos de trabajo. Pero allí también puede haber estados de aridez. O sea, se puede presentar en el ejercicio de meditación igual el mismo riesgo. Yo empiezo a trabajar con el ejercicio de meditación, lo voy habituando en mi vida, empiezo a pedirle a la divinidad muchas cosas. Al principio como que sí me mueven cosas sensibles, porque todavía estoy en ese estado viejo, pues la aridez. ¿Sí? Y entonces llega un momento en que de pronto me habitúo con el tiempo a tener todo ese estado de presencia, de posición, de pensamiento, pero como que no pasara nada. Entonces, ¿a dónde estaba lo sensible, lo que yo experimentaba al principio de la meditación, que me sentía tan elevado del piso y pronto muchas cosas así? No, ya se desapareció. Entonces, ¿qué pasa con mi vida? Es un estado de riesgo. No, esta meditación ya no me sirve. No me sirve. Alguien me decía alguna vez que él no había vuelto a meditar precisamente porque un día se sentó a meditar y sintió que se elevó al piso. Dice, yo me miraba, yo no estaba elevado al piso, pero yo me sentía elevado.
y eso era tan placentero, que yo todos los días iba a meditar, era buscando eso, y yo lo experimenté por varios días. Llegó un día en que eso desapareció. Entonces, no, ya esa meditación no me está sirviendo. Pero recuerden lo que hablábamos ahora, en los estados de aridez hay que desprenderlo de lo sensible. Entonces, cuando logramos un cierto dominio del ejercicio de meditación, se puede pasar por ese estado que llama estado de aridez, mm, y es ahí donde aparece la baja de atención, no se logran sentir estímulos, comienzan a aparecer dificultades, el cuerpo me rasca, los pensamientos se me van para todos lados, de pronto me da hasta sueño, hay una divagación, no puedo. Pero ahí ese sostén, confianza en lo divino, sostenga, se sostenga, se sostenga. Porque usted no está, el trabajo espiritual no está para esperar resultados. Si no se sostiene, no vuelvan a ir. Y triste porque se pierde un ejercicio que es grandioso en el estado. Bueno, ya como parte final y conclusión de esta experiencia del día de hoy, podríamos resumir así lo siguiente. Aunque no todos podemos experimentar los estados de alegría, sí es importante que conozcamos que se pueden presentar y que si se presentan debemos aprender a verlos como oportunidades en el proceso de desenvolvimiento, de cambio de la vida. Porque si los entiendo, si los comprendo muy bien, me pueden llevar a comprender que el trabajo interior sí tiene sentido. Y por supuesto, tiene sentido y lo hago cada día más expansivo porque me va a llevar a vencer muchas estructuras del pasado, sobre todo el esperar del trabajo como el beneficio, cosas de esas, ¿no? Voy aprendiendo a trabajar por trabajar, a esperar sin resultados. Hay una cosa muy hermosa y es que posibilita que mi conciencia cada día sea diferente, se amplíe, que vea la vida cada día distinto, porque estoy haciendo un proceso de aplicación en mi vida, y logro pasar esos estados. Posiblemente algunos dicen, no, yo nunca me di cuenta de eso. Bueno, perfecto, hermosísimo, yo pasé, me pasaba por la carretera tranquilo, sin baches, pero hay muchos seres que sí les pasa eso, entonces el desconcierto, pues hablamos del desconcierto. Pero si es que pasamos por esa etapa, reconozcamos que no estamos solos. La divinidad, las fuerzas desconocidas del amor están en nuestro corazón. Y eso es parte de una fidelidad. Fidelidad a lo que yo he elegido. He elegido un proceso de cambio que no es para un día, para 2 días, para 3 días, no. Ojalá sea para siempre. Ya empecé en mi camino, en mi trabajo. Es la vida de todos los días. Y esa fidelidad es la que me da una seguridad absoluta interior que siempre me va a impulsar a salir de los momentos de alegría. Porque en los momentos de alegría no podemos decir que no pueden aparecer mucho. Puedo llevar 40, 50 años en el trabajo interior y a lo mejor me aparece un estado de alegría no sé cuándo. Pero mi único soporte es lo divino, lo que sé que tengo en mi corazón, que puedo pedir ayuda y nunca me abandona. También reconozcamos que a pesar de que podamos llevar mucho tiempo en esta labor, y aunque no procuremos logros sensibles o logros inmediatos, no siempre nos es fácil mantenernos en la senda del amor. Porque lo que tenemos atrás a veces pesa demasiado. Y eso es lo único, como decíamos, para ya darle remate a esta charla es, confiamos en que la divinidad nos va a dar siempre lo más. Oremos para que ojalá en algún momento de prueba no echemos todo al traste. Bueno, muchas gracias. Pueden ustedes habilitar su micrófono si quiera dar su punto de vista. Hay algo que sí es muy interesante. Estos son temas que siempre planteamos, pero no es algo que se impone ni que es así. No, son parte de una experiencia, son parte de un camino que hemos transitado, es parte de lo que posiblemente quien lo viva lo va a encontrar. Posiblemente lo va a encontrar de esta manera o de pronto algo parecido o diferente, porque cada alma es un mundo.
Lo que sí es interesante es practiquemos. La única manera que a veces a mí me dicen algo y le digo yo, pues déjame, yo en pronto no entiendo mucho la situación, o de pronto no la comparto, pero déjame. Y voy a ir a experimentar a ver qué pasa. Y un buen día digo, "Hijo, mi conclusión es esta, es mi verdad, que no es la verdad de todos. Y todo lo que tenemos acá justamente nos han enseñado mucho eso. Llevamos el mensaje, pero no es una camisa de fuerza para que todo el mundo la acepte a primer plano. Y menos este tema, que es un tema bastante desconocido. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, ahora sí ya vi por dónde estaba. Lo que pasa es que en los momentos de aridez surgen muchos aspectos. Uno, pienso que son apegos con los cuales creemos que hemos dejado y ahí están vivitos. Y ahí, como usted decía, hay que trabajar con la mente superior, con los estados de conciencia, que en los estados de conciencia uno sabe a qué es que tiene que renunciar, tiene que dejar, porque si no los dejo, estoy en la penumbra. Muchas veces lo he dejado y creo que no, pero vuelven y aparecen ilusiones, deseos, y la aridez es eso, apegos que no he dejado o que creía que había dejado. Y son muchos aspectos con los cuales se relaciona dentro de la que es la claridad que uno tiene que tomar en, en las meditaciones. Y ahí te está marcando el paso, cuál es mi aridez. Y son paradigmas también que hay que romper dentro de los estados mentales que uno pueda tener. Y la mayoría de los apegos es eso. Muchas veces uno rompe un paradigma y ve que hay otra solución, otra salida a lo que yo creo que no podía tener. Y yo creo que básicamente es eso. Aridez, apegos, romper paradigmas, claridad de su mente superior, de sus estados de conciencia. Y eso nos marca mucho cambio. Y al principio uno sí siente aridez, pero después se da cuenta que realmente es algo que yo no he querido dejar, no he podido dejar y ahí está mi lucha. Y hay que romper los paradigmas. Veo las etapas de desconcierto y de aridez de dos maneras, como tarea y como ejercicio, porque veo que al vivirlos es como una forma de ir quemando karma, es como ir quemando etapas, y pienso que es una poti y una forma de participar, aunque uno no sea consciente en el momento, pero está participando con la humanidad de esa manera, ¿sí? Está participando con ello, porque no es solamente mi aridez, sino la aridez de muchos seres humanos. Y al yo trabajarlo para trascender y transmutarlo, estoy dando ese paso para que la humanidad continúe hacia adelante, siga avanzando en la evolución. Y como ejercicio, precisamente para aún más, para participar más con todos aquellos que todavía les cuesta en algún momento de su vida en algún campo. Yo pienso que en cosas muy sencillitas, ¿cierto? Como en la rutina de la vida, en el compartir con otros, con la familia, sí. Entonces uno puede tener esos momentos, ¿cierto? En cositas muy, muy básicas, que por ejemplo, uno llega a un punto, sí, como decía usted, don Edgar, en que dice, ay, pero es que yo vuelvo y hago y vuelvo y hago, insisto, vuelvo, como que todos los días, dele, dele, dele a la tareita. Ay, no, pero es que no, yo no veo pues qué coge. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está como el resultado? Y si siente uno como que ay, no, como que tiro esto, yo no, entonces, pero sí si uno no está, aquí lo que yo siempre digo, o sea, si uno no está en un trabajo como estos, sería muy complicado y sería muy difícil
caer en cuenta, ¿cierto? De que yo no necesito esos aplausos y la cosa la algarabía por lo que se está haciendo, no, sino que uno calladito ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Entonces, luego se vuelve mucho más sencillo, o sea, empieza a ser más fácil y no importa, no importa, o sea, no, sí como que no, lo hago y lo puedo hacer y qué rico que lo estoy haciendo y ya es como, ya como que se le coge cariño a ese hacer y la situación cambia, empieza a cambiar porque desde mi parte, entonces yo, ay, yo no estoy sufriendo porque miren, no me están aplaudiendo, no me están reconociendo, no me están considerando. Cristina, yo decía, Para mí, pues mi participación no es mucha, porque son temas novedosos que de pronto los he visto desde otro ángulo o los he experimentado desde otros puntos de vista. Entonces, escuchándolos a ustedes, siento que me alimentan mucho y que me ponen a reflexionar en muchas cosas. Entonces, por eso mi participación es poquita, pero estoy aprendiendo. eso de acá. Claro. Por acá hay un comentario que dice, puede suceder que se haga el trabajo espiritual y a pesar de que se avance no seamos conscientes de lo que hemos progresado. Y en verdad que es así. Cuando se aprende el lema de dar sin esperar, pues uno trabaja pacientemente. El que menos posiblemente se da cuenta de cuánto avanzado es uno. Y pasa a veces, ¿no? Que alguien le dice, oye, ¿qué está pasando? Después del tiempo, alguien le dice a uno, ¿qué te está pasando? ¿Qué me está pasando? Yo te veo tan diferente, ¿no? Antes eras tan reactivo y ahorita no. Como que te está moviendo otra cosa. ¿Qué te está pasando? Y yo no me daba cuenta, porque, claro, lo llevaba al estado sensible, entonces yo no, yo no he hecho, no me ha pasado nada. No ha pasado nada. Y entonces a veces, cuando uno espera y espera y espera y espera y no se da, entonces, yo recuerdo un ejemplo de esto puesto algunas veces, de alguien que se iba a donde su director espiritual, o sea, hay gente que pueden guiar a otros justamente, y le presenta como el caso de que él era demasiado murmurador, o sea, murmuraba demasiado de las cosas de la gente. Entonces le dijo, ¿por qué no enseña con la meditación? Digamos, yo en la meditación presente sus cosas ahí. Y él cada 8 días iba y presentaba el mismo lío. No, esa meditación me está sirviendo, yo sigo murmurando. Le digo, no, tenga paciencia, así está pasando. Imagínese usted una goterita que cae en el piso, ¿no? Al mismo sitio, y, todos los días. Usted a la semana puede ser que no vea nada, pero va usted el año y eso ya hay un hueco ahí. Entonces, muchas veces es así, el trabajo interior donde uno no espera es, hablamos de la paciencia, ¿no? Perseverancia. Uno va y va y va y va. Y no se da cuenta, pero el que de pronto está al lado sí se da cuenta. Y de pronto hasta a veces le dice a uno. Pero acá dice Ana María, dice, quiero agradecer y hacer un pequeño aporte sobre ese tema. Lo veo como un proceso de aprendizaje para mirar internamente y mejorar como seres espirituales que son. Perfecto. Eso es si nosotros lo entendiéramos, porque eso no, desde las escuelas más antiguas nos han dicho, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. O sea, esta parte humana es para aprender, pero la esencia espiritual no la hemos perdido. Entonces, verdad que sí, son seres espirituales trabajando y trabajando y trabajando. Bueno, lo más lindo es que uno diga, bueno, me fui a este planeta, mi cuerpo físico se quedó ahí y ahorita, pero le dejé cosas lindas a la vida, cosas que vale la pena.